Buenas tardes, soy Carla Soriano, soy voluntaria de la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad, que es la plataforma española de la Sociedad Europea de Fertilidad, la European Fertility Society. Para los que nos estáis viendo por primera vez, la Sociedad Europea de Fertilidad es una sociedad empírica que ofrece recursos, apoyo y formación a clínicas y a pacientes de reproducción asistida. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo a los pacientes a través de formación gratuita mediante estos webinars gratuitos, por ejemplo, para que nuestro camino hacia la fertilidad esté basado en la información de contenido científico y los cuidados entre nosotros y nosotras y con las clínicas asociadas. La European Fertility Society refuerza las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y a través de la formación y la capacitación de su personal de salud y de atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y la certificación de sus procesos de aprendizaje. Ahora os quiero hablar, como os explicaba antes, yo soy voluntaria, ¿vale? Y siempre necesito un poquito de ayuda, ¿vale? Entonces, por una parte, siempre estamos buscando voluntarios o voluntarias que nos quieran echar una mano. Yo lo que hago, mis funciones dentro de la European Fertility Society están siempre relacionadas con la búsqueda de profesionales, la búsqueda de clínicas, la búsqueda de especialistas que quieran hacer webinars con nosotros o la búsqueda de clínicas que se quieran asociar al proyecto de la European Fertility Society. Entonces, siempre lo digo durante los webinars, si hay alguna persona que le apetezca al final del webinar hacer un copia-pega de lo que va a ser el turno de micro abierto, que los que ya estáis con nosotros semana tras semana sabéis que al final de la presentación abrimos el turno de micro abierto en donde los pacientes pueden hacer preguntas al especialista y el especialista contesta en directo. Entonces, a mí me haría un tremendo favor que una persona hiciera un copia-pega tanto de la respuesta como de la pregunta. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ahora luego os dejaré en el chat mi correo electrónico por si alguien se anima a enviarme este copia-pega de las respuestas, ¿vale? Porque de esta manera, cuando subimos el vídeo, porque sabéis que se está grabando esto, cuando subimos el vídeo a las redes sociales y a nuestra plataforma, pues a continuación copiamos la pregunta y la respuesta también para que la gente, además de poder ver el webinar, pueda leer las preguntas y respuestas que siempre resultan súper interesantes, ¿vale? Si os pasáis también por mis respuestas de fertilidad.es, además de encontrar todos los webinars que vamos haciendo todas las semanas con todas las clínicas y todos los especialistas, además de encontrar información, además de encontrar contactos de profesionales, además de encontrar clínicas, hemos activado un botón de hacer donaciones porque aunque consideramos que este proyecto es bastante profesional, sí que nos gustaría dar un saltito de calidad y, por supuesto, poder continuar con el proyecto, porque el proyecto de la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad, que como sabéis, además, lo estamos llevando a cabo en 5 idiomas. Ahora mismo creo que estamos en Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Ucrania y España. Son 6 idiomas en los que estamos manejando este proyecto. Sí que nos gustaría dar un salto de calidad y profesionalizar un poco más y poder continuar con los webinars que creemos que son ultra necesarios. Entonces, si os vais a misrespuestasdefertilidad.es y buscáis el botón de hacer una donación, podéis hacer donaciones, creo, si no recuerdo mal ahora, desde 5 euros de manera puntual en adelante. También se puede coordinar o programar para que sea una cosa mensual. En fin, lo tenéis ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tratado nunca en profundidad en los webinars. Es el tema de las aneuploidías embrionarias en los tratamientos de fecundación in vitro. Para eso tenemos con nosotros al doctor Juan Manuel Moreno, que es el director del laboratorio de la unidad de reproducción de la clínica UR Vista Hermosa. Buenas tardes, doctor. Voy a leer... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Carla. Voy a leeros su currículum, es extenso, pero creo que no tenía que abreviarlo, así que os voy a contar un poco, ¿vale? La titulación del doctor Moreno es licenciado en Biología por la Universidad de Alicante. Tiene un máster en Reproducción Humana por la Universidad de Valencia. Suficiencia investigadora en 2009 por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tiene el máster Executive MBA en el 2018 por el Instituto Empresa IE de Madrid. Tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas.
Ha sido director de laboratorio de embriología en la unidad de reproducción HLA Vistarnosa de Alicante, que es donde actualmente trabaja. Coordinador de los laboratorios de reproducción del grupo UR en la Vega de Murcia, Mediterráneo de Almería, Inmaculada de Granada, El Ángel de Málaga, Moncloa Madrid, Montpellier Zaragoza, Puerta del Sur Jerez, Salud de Cádiz, en el IMED aquí en Valencia, en la unidad de reproducción de CEFIBA de Oviedo, en Lleida también, Cartagena, Ciudad de México, Nicaragua, en fin. Por otra parte, ha sido Senior Clinical Embryologist Certification, que es el título otorgado por la European Society of Human Reproduction, la ESRE, si la conocéis. Embriólogo clínico senior también, título otorgado por la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, en ASEBIR. Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Biomedicina Reproductiva de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y además tiene actividad docente, es profesor del Máster Universitario en Medicina y Genética Reproductiva de la Universidad Miguel Hernández de Elche y colaborador honorífico del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Podría seguir, pero se nos va el tiempo, tenemos muchas ganas de escuchar al doctor. Yo especialmente tengo muchas ganas de escuchar este webinar. Así que no me queda nada más que agradeceros. Muchas gracias, doctor, por el webinar, que tenemos muchas ganas de escuchar. Gracias a las que estáis aquí. Ya tenéis activada la pizarra para hacer las preguntas y respuestas. Las podéis ya ir escribiendo. Yo después, cuando hayamos terminado el webinar, las iré publicando y ya las vamos contestando. ¿De acuerdo? Así que ahora sí, dejo la presentación, paso la palabra al doctor y muchas gracias. Hola, buenas tardes, Carla y oyentes. Bueno, es un placer estar ahí con todos vosotros. La verdad es que cuando has empezado con el currículum me has hecho demasiado mayor, porque digo, madre mía, cuántas cosas tenemos en el currículum. Pero bueno, vamos a lo importante, no vamos a dilatarnos más en el tiempo. Y el tema del que hoy vamos a hablar es la aneuploidía embrionaria en los tratamientos de FIV. Bien. El objetivo de esta pequeña charla online es intentar explicaros de forma sencilla qué es la aneuploidía, por qué ocurre en los embriones humanos y qué método vamos a utilizar en nuestro centro para detectarla y evitarla. Entonces, ¿qué es la aneuploidía? Pues la aneuploidía es sencillamente un problema frecuente que ocurre de forma natural, no solamente en los tratamientos de fertilidad, ocurre de forma natural en la especie humana, debido a unos errores que se generan en los cromosomas durante la formación del espermatozoide del óvulo, y eso conlleva a que después, cuando se produzca la fecundación, se generen embriones alterados genéticamente. Por tanto, cuando un embrión humano es normal genéticamente, diremos que es euploide y significa que tiene 23 pares de cromosomas. Es decir, si os fijáis en la imagen, ¿vale?, donde tengo yo el cursor, este es un embrión que tiene 23 pares de cromosomas y en el par 23 tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Eso es un embrión hombre, varón. Y el de la izquierda tiene también 23 pares de cromosomas, en el que se ve en el último par de cromosomas, en el par 23, tenemos dos cromosomas femeninos, ¿vale? El cromosoma X y el otro cromosoma X. Eso significa que tenemos un embrión hembra, ¿de acuerdo? Y esto es lo normal, lo que nos vamos a encontrar. 23 pares de cromosomas, 46 XX para la hembra y 46 XY para el varón. Pues bien, ¿y el resto de embriones? Pues el resto de embriones son aquellos que tienen un número de cromosomas diferentes, o un cromosoma de menos o un cromosoma de más, ¿vale? Y a todos ellos los vamos a llamar aneuploides, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? A ver, correcto, vale. Por suerte, la mayoría de estos embriones aneuploides no van a llegar a implantar al útero o van a terminar en aborto. Pero sí que es verdad que hay algunos niños que pueden llegar a nacer con aneuploidías, siendo las más frecuentes el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, que es como podéis observar en la imagen de la derecha, o el síndrome de Turner, que es una monosomía de la X, y solamente es y eso es el síndrome de Turner. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, detectar
y seleccionar los embriones euploides para la transferencia se ha convertido en una práctica habitual en nuestro centro con el objetivo de ofrecer a nuestras pacientes pues, las mejores garantías de éxito. Bien, ¿qué pacientes se pueden beneficiar estudiando genéticamente a sus embriones? Pues principalmente lo que veis ahí, en edad materna avanzada. Y cuando digo edad materna avanzada es edad de la paciente a partir de los 38 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 38 años la mayoría de los óvulos que genera una mujer están alterados genéticamente. ¿Por qué? Porque el proceso de envejecimiento natural pues favorece el aumento de estas alteraciones cromosómicas, que son las aneuploidías, en los ovocitos, lo que origina pues, un menor número de embriones posteriormente que sean euploides o sanos genéticamente para poder implantar. También, ¿cuándo podemos indicar el estudio genético? Pues en fallos de implantación o en aborto de repetición. Cuando una paciente ha tenido 2 fracasos de implantación y aborto de repetición, cualquiera que sea su edad debe considerarse el estudio de estos embriones, ya que gran parte de ellos pueden ser cromosómicamente anormales y por eso no llegan a implantar. Factor masculino severo. La frecuencia de espermatozoides aneuploides es mayor pues en casos de muestras de semen de varón que tienen o mala concentración, o mala movilidad, o baja morfología. En ellos será interesante indicarle un estudio genético a los cromosomas porque la frecuencia de espermatozoides, la frecuencia de generar espermatozoides aneuploides es anormal y por consiguiente va a dar embriones anormales. Y en fin de espermatozoides alterados. Hay varones que tienen alterada su meiosis, su producción de espermatozoides. ¿Y esto qué hace? Pues producir espermatozoides anómalos cromosómicamente, obteniendo un elevado porcentaje posteriormente de embriones inviables. Vale, pues todo este tipo de pacientes pueden mejorar su pronóstico de fertilidad seleccionando los embriones mediante el estudio de aneuploidías. A ver, mediante estudio de aneuploidías. Correcto. Bien, ¿cómo vamos a realizar el proceso? Pues el proceso lo vamos a realizar a través del PGTA. El PGTA es el test genético preimplantacional de aneuploidías, que es la técnica diagnóstica que tenemos en nuestro centro para poder seleccionar aquellos embriones euploides libres de una determinada alteración cromosómica antes de ser transferidos al útero. Y el resultado, que después analizar células de esos embriones, pues nos va a permitir la identificación de esos embriones aneuploides y, por consiguiente, evitar su transferencia y el aborto espontáneo provocado por estas. Pero antes de realizar un diagnóstico genético preimplantacional, que después lo veremos, es muy importante saber cómo llegan esos embriones al laboratorio. En primer lugar, vamos a realizar un ciclo de fecundación in vitro con microinyección espermática. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a estimular los ovarios y vamos a generar un número adecuado de ovocitos intentando que sean maduros cuando lleguen a quirófano para que después de la captación, a través de una ecografía transvaginal, los llevaremos al laboratorio para su cultivo. Si veis la imagen de la izquierda es el ovocito que nos vamos a encontrar en el laboratorio una vez que se ha hecho esa función folicular. Y todos esos ovocitos tenemos que quitarle todas estas células que tienen alrededor. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si son maduros o no. Y para ello, pues utilizaremos una serie de técnicas que vamos a poder disgregar esas células y vamos a poder liberar esos ovocitos. Aquellos ovocitos que sean maduros, que son como la imagen de la derecha, van a poder ser utilizados para microinyección. Y aquellos que no han madurado en el cuerpo de la señora serán desechados porque evidentemente no podemos hacer nada por ellos. Bien, pues vamos a hacer, por un lado, el rescate de esos ovocitos y una vez que están decumulados, que están pelados, con liberados todas esas células, los vamos a meter en el incubador. Y por otro lado, de forma paralela, vamos a recoger la muestra del semen del varón. Lo normal es, por una muestra de semen tenemos espermatozoides que se mueven, que no se mueven, morfológicamente buenos, morfológicamente malos. Lo que tenemos es seleccionar aquellos espermatozoides. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Pues a través de los gradientes de densidad, que son la técnica de capacitación que hacemos normalmente para todas las muestras de semen que llegan al laboratorio. Tenemos que quitarlos del plasma seminal, de ciertos bacterias o ciertos virus que estén dentro de la recogida de la muestra de semen, y todo eso nos lo tenemos que quitar de en medio junto con los espermatozoides que se mueven poco o que no se mueven. Lo vamos a pasar a través de unos líquidos viscosos y lo vamos a pasar por una centrífuga. Y al final del tubo, en esta puntita que veis ahí, aquí quedarán los espermatozoides que mejor se mueven y por consiguiente que están mejor morfológicamente. Y son los que vamos a rescatar para hacer el proceso de la microinyección, de meter un espermatozoide dentro de cada uno de esos óvulos. Pero hay veces que las muestras de semen son tan malas que necesitamos un tratamiento especial, que es cuando estamos hablando de un fractur masculino severo, que tiene muy poquitos espermatozoides o que se mueven muy mal, o aquel paciente que ha consumido tóxicos o que ha pasado por una quimio o una radioterapia. Entonces, todos esos pacientes que nos dejan una muestra de semen, vamos a hacerlos pasar por unas columnas de anesina o los MACS, que lo que hacemos al final de este tubo es llegar a aquellos espermatozoides que no solamente son buenos en cuanto a movilidad y morfología, sino también los que están libres o sin daño en su DNA espermático, con lo cual nos van a dar más posibilidades de tener embriones de mejor calidad. Bien, rescatamos la muestra de semen, capacitamos esa muestra de semen, ya tenemos los ovocitos en el laboratorio, en el incubador, y el siguiente paso es hacer una microinyección. Y aquí sí que me gustaría contar con Carla para que me echase un cable a ver si es posible ver el proceso de la microinyección y que os lo pueda explicar. Vale, voy a intentarlo. No puedo garantizarlo, pero si quitamos esto un segundo. Vamos a ver. Un segundín. Es el de ICSI, ¿verdad? Sí, el de ICSI. Vale. Esto por aquí. Perdonad si voy un poco lenta, ¿eh? Que esto Lo importante es que lo vean. Es experimento. Exactamente. ¿Se está viendo? Muy bien, pero hay que llevarlo al principio. Voy. Muy bien, lo vamos a ver. Muy bien, Carla. A ver. Venga. Vale, perfecto, muy bien. Esto es una gota muy viscosa que necesitamos cargar la pipeta previamente a coger el espermatozoide, ¿de acuerdo? Una vez que está cargada esa pipeta, vamos a ir, todo esto es a 400 aumentos, no penséis que se ve así a simple vista, ¿vale? Vamos a ir a una gota donde nos encontramos los espermatozoides que mejor se mueven, ¿vale? Como es un medio viscoso, enlentece el movimiento de los espermatozoides y nos ayuda a seleccionar el mejor espermatozoide. ¿Ves ese espermatozoide cómo se mueve? Bien, pues le vamos a dar en la pieza intermedia, lo vamos a inmovilizar y en ese momento lo vamos a coger con la pipeta. Bien, lo hemos cogido con la pipeta de microinyección y de ahí nos vamos a ir a donde tenemos el óvulo maduro, uno de los óvulos maduros de la paciente que previamente en la captación ovocitaria hemos podido coger. Bien, vamos a la gota donde está uno de los ovocitos maduros, ¿vale? Ahí está, el ovocito maduro. Y bajamos la pipeta de sujeción, que es el que nos va a permitir fijar el ovocito para poder hacer el proceso. ¿Veis aquí un circulito? Eso significa que el ovocito es maduro y tenemos que colocar ese circulito a las 6 o a las 12, ¿vale? Si estuviésemos hablando de un reloj, o en la posición 6 o en la posición 12. ¿Por qué? Porque es el momento, es el sitio adecuado para poder introducir el espermatozoide sin que dañe al óvulo, romperemos la membrana y una vez rota la membrana, depositaremos ese espermatozoide en el ovocito. Perfecto, ya lo hemos hecho. Ese ovocito ya está microinyectado. Y nos esperaremos en el incubador 16 horas hasta ver si ha sido fecundado o no. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos habíamos quedado. Que era... Bien.
Vale, perfecto. ¿Veis aquí esta imagen? ¿Lo veis, verdad? Pues eso significa que es el ovocito maduro que se ha fecundado. ¿Por qué? Porque aparecen dos circulitos aquí en el centro. Uno que lleva la carga genética masculina que ha proporcionado el espermatozoide que hemos microinyectado y el otro es la carga genética femenina que aporta el ovocito. Por eso sabemos que se ha producido la fecundación in vitro. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que esa fecundación se ha producido, vamos a meterlo en nuestro sistema de timelapse, en nuestro incubador especial, donde cada 5 o 10 minutos va a hacer una foto de cómo ese embrión o futuro embrión va evolucionando. De manera que no tenemos por qué sacarlo del incubador. Se va a poder desarrollar, vamos a poder verlo en todo momento y en cualquier momento y vamos a ir viendo cómo se va comportando y se va desarrollando ese embrión y vamos a estudiar su cinética, de manera que somos más minuciosos a la hora de seleccionar morfológicamente ese embrión. Si quieres, Carla, vamos al sistema de timelapse para que vean nuestros oyentes cómo funciona o cómo se ve un vídeo de un embrión en un sistema cultivado en un incubador de timelapse. Eso es, perfecto. Muy bien, pues ahí lo tenemos, ¿veis? Es el ovocito que está fecundado. De pronto esos cromosomas se mezclan, se juntan y se fusionan y empieza a dividirse en células. Esas son las dos primeras células. Si veis aquí, ¿vale? Veis que hay un timer, ¿verdad? 37, 38, todo esto es en cámara rápida, son las horas de cultivo del embrión, ¿vale? Con lo cual estamos viendo su cinética, cómo se va comportando, cuándo se dividen sus células, si son regulares, si no, si al mismo tiempo esas células generan fragmentos o vacuolas, que son indicadores de morfología que es malo para nosotros. Y cuando digo malo, es que le damos categorías a los embriones peores a la hora de poder implantar, ¿vale? Entonces, ahora mismo este embrión lo tenemos en 8 células, es un embrión con células regulares, sin fragmentos, sin vacuolas, es un embrión de buena calidad de momento, que se va desarrollando, ¿vale? Ya lleva 76 horas de cultivo. ¿Lo veis en la parte de abajo de la izquierda? Cómo va sumando horas. Pues todos estos, el siguiente paso es, se genera la mórula y empieza a fusionarse todas esas células. A partir de aquí se creará una cavidad, que es la cavidad blastocélica, que esto es un indicativo de un embrión morfológicamente bueno. No estamos hablando de si son embriones euploides o no todavía, ¿eh? Estamos hablando de un embrión en estadio de blastocisto con una morfología tipo A, con una calidad embrionaria tipo A, pero en cuanto a morfología, ¿vale? Bien, hasta aquí podemos parar ya, ¿vale? Si quieres, Carla, ¿vale? Entonces, ¿todos los embriones de calidad A son euploides? No, para nada. La calidad A, B, C o D viene determinada por la morfología y la cinética del embrión, lo que os he explicado hasta ahora, ¿vale? Aquellos embriones que se mueven bien morfológicamente, evolucionan bien, crecen bien y se desarrollan bien en cultivo, son embriones considerados de tipo A. O B, si son un poquito peores, y así hasta la categoría C o D, hasta tener una baja tasa de implantación. Pero como lo que nos ocupa no es la morfología del embrión, sino el tener embriones euploides, tenemos ya el PGTA, que es lo que estábamos hablando, que es el test genético preimplantacional de aneuploidías, que es la técnica diagnóstica que nos va a permitir seleccionar aquellos embriones en estadio de blastocisto, ojo, hasta el día 5 o 6 de cultivo, que consideramos embriones morfológicamente normales, ¿vale? Ahí es donde son los embriones que nosotros vamos a volver a analizar. Hasta ese momento no sabemos cómo están genéticamente. Hasta ese momento solamente los podemos clasificar si son A, B, C o D en cuanto a su morfología y cinética, ¿vale? Con lo cual, tenemos que tener embriones buenos morfológicamente para hacer el diagnóstico genético preimplantacional, ¿vale? Para estudiarlos y que nos permita la identificación de embriones
aneuploides y por consiguiente evitar su transferencia, ¿vale? Evitando el aborto espontáneo provocado por estos, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, una vez que tenemos esos embriones en los sistemas de time-lapse, morfológicamente buenos y que nos llevan al estadio de blastocisto, es el momento de hacer el PGTA. Y aquí te necesito también, Carla, para que nos pases el vídeo y podamos verlo. ¿Es el de biopsia? Es el de biopsia, sí. Vale. No quería meter la pata. A ver. Perfecto. Mirad, esto es un embrión en estadio blastocisto tipo A, fantástico, que ya ha sido fijado por una pipeta y aquí tenemos un pulso de láser, ¿vale? Que es la diana donde tenemos que hacer un agujero en el embrión, ¿vale? Es un agujero que ahora vais a ver cómo se realiza ese agujero. Es un pulso de láser, ¿eh? ¿Lo veis ahora? ¿Cómo ha hecho un agujerito? ¿Lo veis? ¿Cómo ha hecho el agujerito aquí? Y se le da otro pulso para que abra un poquito más la membrana. El embrión no se está dañando, ¿eh? No tengáis miedo porque el embrión no se daña. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es la masa celular interna que va a dar lugar al embrión. Y lo que vamos a sacar, células del trofectodermo. Células que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a aspirar 5 o 6 células de ese trofectodermo, ¿vale? Y eso es lo que posteriormente, lo que está en la pipeta, es lo que se va a llevar al departamento, a nuestro departamento de genética, para analizar ese embrión y saber si es euploide o aneuploide. ¿Lo veis? Ese trozo es el que ya nos vamos a llevar al laboratorio de genética y el embrión lo vamos a llevar al laboratorio de nuevo, al incubador de nuevo, hasta saber el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, aquellos que hayan llegado al estadio de blastocisto, vamos a realizar la biopsia, el agujero en la membrana y extraeremos varias células para su posterior análisis. Aquellos embriones que tengan correctamente sus 46 cromosomas, pues son los euploides, son los cromosómicamente normales y por consiguiente podrán ser transferidos o congelados para futuros embarazos. Los otros, los que tenemos aquí en la pantalla, son los otros embriones aneuploides, son los que tienen diferente número de cromosomas y por tanto, al estar alterados, son descartados. Bien, ¿qué ventajas nos ofrece el PGTA? Pues ya lo sabéis, lo hemos hablado a lo largo de toda esta charla. Al detectar los embriones aneuploides podemos descartarlos y solamente utilizar para la transferencia los euploides para evitar los fallos de implantación y los abortos. Y además podremos adelantar el tiempo de la consecución de un embarazo sano evolutivo. Os he traído también un trabajo de calidad científica publicado hace unos años y en el que participaron centros de todo el mundo, cuyo objetivo era determinar si había alguna ventaja en realizar un PGTA en mujeres mayores de 37 años. Dividieron las pacientes en dos grupos. Un grupo que fue sometida a PGTA, al diagnóstico genético preimplantacional de aneuploidías, con transferencia de un blastocisto euploide. Y el otro grupo hicieron una fertilización in vitro y transfirieron 2 blastocistos de buena calidad, pero sin hacerse el PGTA. Bueno, pues los resultados de las estimulaciones del laboratorio son muy similares y los tenéis en la derecha de la diapositiva. Pero lo curioso del estudio, que es lo que veis aquí, es que pacientes mayores de 37 años del grupo sometido a PGTA, en el que se transfirió un solo embrión, da significativamente mejores resultados clínicos que las del grupo control, transfiriendo 2 embriones blastocistos sin PGTA, con aumento de la tasa de implantación, disminución de la tasa de aborto y acortamiento en el tiempo hasta la consecución del embarazo por transferencia acumulada. Por tanto, hasta la fecha, la bibliografía científica nos asegura el beneficio claro del PGTA, sobre todo en casos de edad materna avanzada a partir de 38 años. Perdón. Con lo cual, volviendo a las introducciones, nuestra unidad de reproducción, la unidad de reproducción del Hospital HLA Vista Hermosa, recomienda realizar el PGTA a nuestras pacientes
con edad materna avanzada, mayor de 37 años, con fallos de implantación, sin causa aparente con embriones de buena calidad, en abortos de repetición, en factor masculino severo y cuando hay un fin de espermatozoides alterado. Y por último, deciros, para terminar, comentaros que nuestro centro ha desarrollado un método para seleccionar genéticamente el embrión sin necesidad de hacerle ningún agujero, solamente analizando el medio de cultivo donde crecen, y así poder asegurar con un 80% de probabilidad si ese embrión es euploide o no. O sea, no tiene nada que ver con el PGTA. El PGTA es certero y es para una serie de indicaciones que son las que hemos hablado. Pero analizando el medio de cultivo y dejando el embrión tranquilo, sin tocar, con un 80% de probabilidad podremos saber si es un embrión euploide o no. Con lo cual, este método está disponible ya no solamente para las indicaciones de PGTA, sino para cualquier otra pareja que quiera realizarse una fertilización in vitro y quiera saber, antes de transferir sus embriones, si son euploides o no, con un alto grado de fiabilidad. Y nada más, esto era todo lo que tenía que contaros hasta ahora. Muchísimas gracias, doctor. Mira, la última diapositiva es esta. Lo digo para las pacientes y los pacientes que están conectados, que si queréis contactar directamente con ellos es urvistarmosainternational.com. El doctor tiene su perfil en nuestra página web, que os la recuerdo también, misrespuestasdefertilidad.es. Ahí tiene su perfil y ahí podéis contactar directamente con él. Muchas gracias, doctor, por el webinar. Yo no había visto, llevo tiempo trabajando en Repro y todavía no había visto cómo se hacía la PGT y lo siento, pero lo tengo que decir, a mí me asusta. tengo euploides que están PGTados, pero no sabía que se hacía así y me ha impactado. O sea, son células que se van. Son células que se van del embrión. No pasa nada, de verdad. No pasa absolutamente nada. Tened en cuenta que un embrión blastocisto tiene como 250 o 300 células. Pero es que además no vamos a coger las células de la masa celular interna, que realmente es el embrión, que es el que podríamos dañar. Cogemos células de alrededor del trofoectodermo, de lo que va a dar lugar posteriormente a la placenta, con lo cual no estamos dañando para nada el embrión. ¿Vale? Y en eso podéis estar bien tranquilas que eso es así. Está estandarizado, llevamos muchísimos años haciendo PGTA, llevamos como 15 años, la técnica se ha ido perfilando cada vez más y ahora es prácticamente imposible dañar un embrión. O sea que en ese sentido podéis estar muy tranquilos. La indicación está clara, pero aquellas pacientes que aún así, que no tengan indicación de PGTA, quieran hacerse un estudio de aneuploidías con un no invasivo, es tan sencillo como coger ese embrión, dejarlo en el incubador o congelar ese embrión, coger ese medio de cultivo donde estaban creciendo y analizar los restos de células y los restos de DNA que expulsa el embrión en el medio de cultivo durante su desarrollo y de ahí podemos analizarlo. Eso sí, tenemos un 80% de probabilidad de asegurarnos de que ese embrión es euploide o no. Pero ya es mucho, ¿vale? Y sobre todo para pacientes que tienen varios embriones y no se sabe verdaderamente a cuál transferir porque son todos de calidad. Mira, otra cosa que no sabía. Gracias. Pues si os parece empezamos con las preguntas. Tenemos por aquí, mira, Cristina dice, buenas tardes, doctor, con 46 años, punción de 5 óvulos, salió un blastocisto con la DGP más 9 más 16 menos 17, aneuploidía y no se transfirió. Mosaico, dice. ¿Me podría explicar por qué no era transferible? En el extranjero los mosaicos los transfieren, gracias. No sé si Cristina está viendo en el extranjero y se refiere a que en el extranjero, o sea, como que si el extranjero es España para Cristina o la pregunta es realmente en el resto de Europa transfieren euploides, mosaicos. No importa, vamos a ver. Los embriones mosaicos, ¿vale? Pueden llegar a ser transferibles. Depende del cromosoma que esté implicado, ¿vale? Si es un cromosoma que puede dar lugar a un hijo nacido vivo, ¿vale? Es un mosaico y es un embrión alterado con altas probabilidades de que pueda nacer y por consiguiente pueda tener problemas cromosómicos de futuro, que a lo mejor no lleguen ni tan siquiera a nacer, ¿vale? Entonces, depende del cromosoma. Hemos estado hablando de que hay 23 pares de cromosomas.
Hay cromosomas que el hecho de que sea mosaico no va a implicar nada y con mucha probabilidad va a ser un embrión euploide y por consiguiente puede ser transferible, y hay otros embriones que están implicados, pues yo que sé, por los sexuales, o el cromosoma 21, o el 13. Hay ciertos cromosomas que dependiendo de si el mosaico es de ese cromosoma o de otro, así tienen mayor riesgo de tener euploidías o no, ¿vale? Con lo cual, habría que ver qué mosaico es, qué cromosoma está implicado y por consiguiente si se le ha hecho bien el diagnóstico o podría ser transferibles. De todas maneras, hay clínicas un poquito más valientes, ¿vale? Y lo importante es el asesoramiento genético, ¿vale? Si tú tienes un buen asesoramiento genético y el genetista te explica muy bien qué tipo de mosaico es, si es de alto grado, si es de bajo grado, y asumir los riesgos de poder transferir ese embrión, al final, como está asesorado perfectamente el paciente o la pareja, pues entonces, pues al final lo transfieres y sabes que puedes correr un riesgo que pueda ser mayor o menor, dependiendo de cada embrión en el que se haya hecho ese diagnóstico, ¿vale? Con lo cual, habrá mosaicos de bajo grado que se puedan transferir con total tranquilidad y habrá otros más comprometidos que va a depender sobre todo de qué riesgo quieren llegar a correr la paciente o la pareja. De acuerdo, muchas gracias. Seguimos con Cristina también. Dice, doctor, en donación con FISH bueno y fragmentación de cadena doble bien, con 49 años, mi marido, ¿tendríamos que hacer DGP? Las pruebas las hice en enero, ¿tendría que repetirlas? Bueno, con un FISH bueno y fragmentación de cadena doble bien, en principio no haría falta, ¿vale? Porque es una ovodonación con 100 espermatozoides y todo. Ahora, faltaría ver si la muestra de semen, cómo está. Si es una muestra con una buena morfología, con una buena movilidad, con una buena concentración, no haría falta el PGT. ¿Por qué? Porque tenemos espermatozoides con un feed de espermatozoides adecuado, una fragmentación de cadena doble bien efectuada y sin patología, y encima es una ovodonación. Estamos hablando de ovocitos de chicas jóvenes que acceden para poder realizar un proceso de fertilización in vitro, con la particularidad de que los ovocitos jóvenes muchas veces ciertos problemas que pueda generar el espermatozoide es de alguna manera revertido, es decir, que el ovocito repara el problema que esté generando el espermatozoide que hayamos inyectado, ¿vale? Con lo cual, a priori, con este texto no haría falta hacer un PGT de anucleotídeas. Habría que ver más cosas de la historia clínica, pero en principio no haría falta. Muy bien, muchas gracias. Antes, bueno, la había escrito yo esta, pero si quieres, repetimos la respuesta. Claro, ¿todos los embriones de calidad son euploides? No. Depende. De hecho, hemos dicho que los embriones de alta calidad, aquellos que llegan a blastocisto, tipo A o tipo B, son los únicos a los que podemos realizar el PGTA. Y es cuando realizamos el PGTA, cuando vemos si ese embrión es euploide o aneuploide. Vale, gracias. Seguimos. ¿Cómo podríamos prevenir las aneuploidías? ¿Se puede? No, porque las aneuploidías ya os he dicho que es algo frecuente, es algo natural y es algo que de la especie humana. Esto es así. En la naturaleza ocurre y ya está. Cuanto mayor nos hacemos, más probabilidades tenemos de generar aneuploidías en los gametos y por consiguiente estos gametos posteriormente generarán embriones que a su vez pues, serán embriones euploides o aneuploides. No se puede prevenir aneuploidía. Eso es imposible. Pero a mayor edad, mayor probabilidad de aneuploidía. A mayor patología, peor semen, pues mayor probabilidad de aneuploidía. ¿Y mejorando la calidad de los gametos, por ejemplo, se podría prevenir? Bueno, por ejemplo, en una ovodonación,
Y el caso anterior, el señor tiene 49 años, pero la señora se ha quitado de un plumazo su factor de esterilidad. ¿Por qué? Porque se ha hecho una abodonación. El señor tiene 49 años, ¿correcto? Pero se ha hecho un feed de espermatozoide que le sale normal. Y además la fragmentación de doble cadena y le sale bien también. No necesitaría realizarse ningún diagnóstico genético preimplantacional de aneuploidías. Perfecto, tomamos nota. A ver si... Sí, cabe toda la pregunta. Alicia nos dice, buenas tardes, doctor, soy Alicia y tengo 28 años y estoy bien. Gracias a la prueba del cariotipo supimos que mi marido tiene 2 cromosomas como la información intercambiada y eso le deriva en tener mala calidad del semen. Hemos hecho una primera FIP, obtuvimos 14 óvulos, de los cuales valían 12, fecundaron 8 y al cabo de 5 días nos quedaron 3. Tras la PGTA nos dijeron que todos tenían alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida. Ahora me encuentro en el segundo proceso de FIP y no nos han dado mucha esperanza por poder tener siempre embriones con alteraciones cromosómicas, que es cuestión de suerte. Mi pregunta es, que continúa, a ver. Mi pregunta es que si la causa de tener mi marido ese intercambio de cromosomas hace que altere los cromosomas de los embriones. Pues sí, por cariotipo alterado es una indicación clara de que esos espermatozoides, en su caso, pues está generando anomalías cromosómicas que a su vez lo transmite pues a la fecundación in vitro y al posterior desarrollo de los embriones. Sí, es una de las causas. O sea que a lo mejor haciendo cariotipo, si el cariotipo es correcto, no haría falta... Exactamente, es que el cariotipo se debe realizar siempre a cualquier pareja que va a someterse a un tratamiento de fertilidad. Eso es esencial. Con lo cual, si el cariotipo está alterado, evidentemente tiene que ir a un PGTA. Eso es así. Pero ya asumimos eso, que toda paciente que pasa por un tratamiento de fertilidad, lo primero que hay que hacer, que está recomendado por todas las sociedades científicas, y como estamos hablando de una plataforma europea, todas las sociedades científicas europeas recomiendan el cariotipo, previo a cualquier tratamiento de fertilización in vitro. Vale, por lo tanto, si no hay cariotipo, pero la PGTA es correcta, es que el cariotipo está bien. Es que el cariotipo se tiene que hacer antes. Claro, pero si no, quiero decir, si no se ha hecho el cariotipo, pero la PGTA es correcta, no habría problema, no hay peligros, digamos. Bueno, sí, pero la política de trabajo de una unidad de reproducción asistida que está a la vanguardia de la biomedicina reproductiva no indica un PGTA a no ser que previamente se haga un cariotipo la pareja. Eso es así. Hasta los que tienen que hacer una inseminación artificial realizamos un cariotipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la señora tiene 30 años y el semen del varón está muy bien y le hacemos una inseminación artificial que no tiene que pasar por una captación de ovocitos, ni una generación de embriones, ni demás. Pero si no le hacemos el cariotipo, a lo mejor en la descendencia va a tener un aborto o va a tener cualquier problema. Y entonces nos lamentaremos porque no hemos realizado previamente a la pareja que se ha sometido a inseminación un cariotipo. Con lo cual, el cariotipo es como lo primero que hay que solicitarle a un paciente antes de indicar cualquier prueba genética. Vale. Vale, entonces con esto a mí la pregunta que me viene a la cabeza es, a pesar de tener un PGTA correcto o tener euploides, ¿podrían dar fallo de implantación por cariotipo alterado, por ejemplo? Pero es que yo no concibo un PGTA por cariotipo alterado. Vamos a obviar, imaginemos que el cariotipo está hecho, ¿vale? O no, me da igual. Estamos hablando de los embriones que son euploides, ¿vale? Los embriones aneuploides los vamos a descartar y los embriones euploides son los que vamos a poder transferir. Vale. Bien. El embrión es viable morfológicamente, cinéticamente y genéticamente. En principio, la tasa de implantación tiene que ser muy alta. No se puede rozar el 100% porque eso no existe en ningún sitio, pero tiene que ser muy alta. Pero ¿qué pasa? Que no solamente está implicado el embrión, está implicado también que esté el endometrio en condiciones, que
que durante el proceso de la implantación, cuando se transfiere al embrión, no es que esté reposando, pero que no haga ciertas cosas, pues no lo sé, pues que se haga su vida normal, pero que no vaya al gimnasio. Ahora que estamos siendo todos healthy y todos intentando ir al gimnasio 2 o 3 veces por semana, hay algunos que ahora le gusta correr o según le gusta hacer bicicleta, pues todo eso. Entonces, mientras está el proceso de la implantación, mejor no hacerlo porque son esfuerzos que nosotros no notamos, pero se generan contracciones en el útero. Y eso a lo mejor lo que genera es, en vez de una mejora, pues que no implanten ese embrión. Pero puede pasar también que hagamos una transferencia, que el embrión está maravilloso, que el endometrio está también perfecto, que tengamos una buena salud, pero yo qué sé, pues a la hora de hacer la transferencia, pues no la hacemos con mimo, no la hacemos con cuidado, es que hay infinidad de cosas. O sea, que no se puede tratar solamente el embrión euploide, sino que tenemos que tener todo su entorno en condiciones para que se produzca ese proceso implantatorio, que es el que queremos todos, al fin y al cabo, tanto nosotros como profesionales, como las pacientes que están poniendo toda su atención en nosotros. Perfecto, muchas gracias. Alicia nos comenta que dice que en su caso, que si les recomienda que lo sigan intentando de esta manera o que se planteen otras opciones. A ver, esto ya depende de cada pareja, ¿vale? Entonces, hay parejas, mirad, hay casos en los que hay pacientes que se hacen un tratamiento de fertilidad, tiene un embrión en estadio de blastocisto y dice, pues mire, yo, aunque tenga uno, quiero saber si ese embrión es euploide o no, me lo quiero realizar, ¿vale? Y hay pacientes que teniendo dos dicen, pues mire, ¿sabe lo que le digo, doctor? Que yo prefiero transferirme los dos y oye, si me quedo embarazada, estupendo. Como me han dicho que son embriones morfológicamente buenos, pues me lo voy a transferir sin más. ¿De qué? Depende de cada pareja, depende de cada paciente. El factor depende también de los tratamientos que lleva realizándose, porque hay gente hay personas, hay pacientes que llevan mucho tiempo y están minadas psicológicamente y que quieren realizárselo sí o sí. El PGT o quieren ir directamente a una ovodonación y quieren ir más seguras y quieren quitarse de un plumazo los gametos suyos que son los que están generando esa neoploidía. Por eso quiero decir que hay que individualizar el caso uno a uno y no poder responder así tan a la ligera. Entonces, en su caso, ¿me recomienda que lo sigamos intentando? Si tiene embriones euploides y yo lo volvería a intentar con los gametos, pero depende del número de ciclos que lleva realizados. Entonces, ante eso, depende de cada caso y a eso sería interesante, pues, comentarlo de forma individual. Se pueden hacer videollamadas, se pueden hacer para poder tratar su caso y ver de qué manera abordarlo. Mejor. Yo creo que sí, porque es un caso muy particular y entonces va a depender un poco de muchas cosas. Muy bien, muchas gracias. Yo querría saber qué tipos de PGT existen y cuáles serían sus indicaciones, que he escuchado que hay más de un tipo. Sí, está el PGT-A de aneuploidías, que es el que hemos tratado ahora, y está el PGT-M, sobre todo el PGT-M, es el de enfermedades monogénicas, que es que la pareja pueda transmitir a la descendencia enfermedades genéticas, con lo cual lo que haríamos sería estudiar el gen, que es el que está implicado en esa enfermedad. Entonces, solamente no haríamos el de aneuploidías estudiando los cromosomas, solamente estudiaríamos el gen que genera esa enfermedad y por consiguiente solamente transferiríamos aquellos que están libres de esa enfermedad y de ahí nos quitamos de alguna manera esa descendencia afecta. Entonces, son los de PGT-A, que es lo que hemos estado hablando, y los de PGT-M, que son las monogénicas, que hay muchísimas enfermedades. Y además os quiero decir que somos portadores, todos somos portadores de alguna enfermedad monogénica, ¿vale? No existe ninguna persona que no sea portador. Todo el mundo tiene alguna monogénica. Lo que ocurre es que si nos juntamos un varón
y una hembra y nos juntamos y los dos tenemos la misma mutación, nuestros embriones van a ser o van a sufrir la enfermedad para la cual ellos son portadores. Ellos no la sufren, pero sí se la sufrirán su descendencia, porque ambos tienen ese gen que codifica esa enfermedad, que para ellos son portadores, pero sin embargo para su descendencia pues va a ser, van a tener esa enfermedad. Y lo vamos a cortar de raíz haciendo el diagnóstico genético preimplantacional, que es exactamente lo mismo, pero vamos a incidir y vamos a estudiar solamente ese gen que está implicado en la enfermedad. Muy bien. ¿Y esto, cómo se decide cuándo hacer uno y cuándo hacer otro? ¿O es va en el mismo pack? No sé. Bueno, en el mismo pack no. El cariotipo nos determina si está normal esos pacientes y muchos de ellos con un panel de recesivas. En el panel de recesivas hay un pack que se estudian las enfermedades más prevalentes y ahí podemos saber si son portadores o no de esa enfermedad. Que son portadores pero de enfermedades distintas, no pasa nada. Pueden utilizar sus gametos sin ningún problema, no haría ninguna falta. Pero si viene de la descendencia, porque esas enfermedades monogénicas vienen de descendencia, o sea, no son portadores ellos solos, sino que la han sufrido a lo mejor su tía, la ha sufrido su madre o su abuelo, entonces ya vienen de alguna manera diagnosticados como que puedan ser portadores de esa enfermedad. Y por consiguiente a eso les hacemos un panel de enfermedades recesivas que decimos, que son las monogénicas. Perfecto, muchas gracias. Y a ver si tengo alguna pregunta más. Creo que las he puesto todas. Ah, no, había leído en algún sitio. ¿Es posible corregir la neoploidía en el tercer día de desarrollo? No sé dónde lo he sacado. Bueno, a ver, cosas. Es cierto que los embriones, conforme se van dividiendo, a veces ellos mismos corrigen sus propios problemas cromosómicos, porque al mismo tiempo que se van dividiendo las células, se van generando cromosomas en cada una de esas células, se van duplicando, ¿vale? Entonces, hay embriones que al mismo tiempo que se dividen, pues si generan errores en la formación de esos cromosomas, ¿vale? En la siguiente división lo reparan, ¿vale? O sea que el embrión puede llegar a reparar ciertas aneuploidías. Eso puede ser posible, pero no lo podemos saber hasta que no le hagamos el diagnóstico genético preimplantacional. No se puede observar morfológicamente. Podemos tener un embrión maravilloso, pero no sabemos si es aneuploide o no y se ha corregido o no la aneuploidía. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues ahora sí, no me quedan más preguntas. Voy a dar unos segundos de margen para ver si alguna de las personas que están conectadas en este momento en el webinar tiene alguna duda o quiere hacer alguna consulta. Mientras tanto, voy a aprovechar para recordar que este webinar está siendo grabado, que a partir de, voy a decir mañana, iba a decir esta noche, pero eso es jugármela demasiado. Seguramente a partir de mañana lo tendremos colgado en nuestras redes sociales. Yo normalmente cuando los publican en YouTube, pongo un enlace en los stories de Instagram, ¿vale? Que es la plataforma que la verdad mejor nos está funcionando, Instagram. Entonces, os recuerdo que es misrespuestasdefertilidad.es, que sería, mira, voy a dejarlo aquí. Misrespuestasdefertilidad.es sería la página web donde ahí colgamos absolutamente todo. O sea, los perfiles de las clínicas, los perfiles de los especialistas, los webinars, las preguntas y las respuestas. Hay un buscador, tenemos el botón de voluntariado, tenemos el botón de donaciones. El doctor Juan Manuel Moreno tiene su perfil también, ¿vale? Entonces, daros un paseo por nuestras redes. En YouTube sí que es un poco más complejo encontrar los webinars porque nosotros en YouTube solo tenemos un YouTube para todos los idiomas, ¿vale? Entonces, si os metéis en el YouTube, que además está en inglés, es My IVF Answers, respuestas de fertilidad, ¿vale? My IVF Answers. Ahí están todos los webinars de toda Europa, están colgados en el mismo YouTube. Entonces sí que tenéis que ir con un poco más de ojo para buscar los que están en español. Dicho esto,
no hay más preguntas, señoría. Entonces, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Moreno, por el webinar. Ha sido muy enriquecedor. Espero que mucha gente haya aprendido esta tarde con nosotros y espero que repitamos pronto y hagamos otro webinar de embriología, que siempre me parece súper fascinante. Muchas gracias. Nada, Carla, ha sido un placer conocerte y bueno, pues lo que necesites puedes contar conmigo a través del correo o a través del teléfono, bueno, sin ningún problema, ¿vale? Genial, pues estamos en contacto. Gracias a todos los asistentes también. Un saludo. Gracias, Dios.